Le habla Edgar, pastor, que Dios me lo bendiga. Gracias, Edgar. Igual quiero agradecerle mucho por la oración a mi padre que hizo con Marcia esta semana, estos días pasados. Y agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio de conocerlo y de que usted esté con nosotros, nos procure y nos dedique ese tiempo tan valioso. Y pues, muchachos motivados, listos ya para seguir estudiando. Entonces, te mando un abrazo. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, inclina tu rostro y tus palabras, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que has puesto, mi Dios, en nuestros corazones, en el corazón del pastor Nicolás. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos envías, mi Dios. En esta tarde te pido que nos ministres, que seas tú el que nos hables a nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciéndonos crecer espiritualmente, alimentando nuestro espíritu, nuestro corazón, Padre, dando la sabiduría, la inteligencia y sobre todo el entendimiento, mi Dios, para poder saber cuál es el propósito de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Bien. Bueno, quiero comenzar dándole una vez más las gracias por vuestra felicitación, que de verdad que me ha conmovido. Se lo agradezco de todo corazón. Y me gustaría compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que quiero que todos aquellos que tengan Biblia, pues que puedan leerlo, ¿no? Se trata de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Es un pasaje muy cortito, pero me gustaría que los que tienen Biblia lo buscaran. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Ok? Muy bien. Yo les leo la palabra. La palabra de Dios dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así nomás. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De modo que aquellos que quieran conocer la voluntad de Dios para sus vidas, aquí tenemos parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos esa oportunidad a través de las Sagradas Escrituras de conocer día a día un poco más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Conocer a Dios y saber lo que Él quiere de cada uno de nosotros es una bendición, es un privilegio en realidad. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos dice tres cosas muy importantes. Y de las tres yo quiero hablarles en esta noche. Primera, que debemos ser agradecidos, es decir, dad gracias. ¿Okay? Hay un dicho popular que reza que es de bien nacido el ser agradecido, ¿verdad? Por tanto, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que debemos dar gracias. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que cada día más se van perdiendo las buenas costumbres. Ya los jóvenes no ceden sus asientos a las personas mayores. Cuando van en el autobús o cuando van en el tren, cuando los jóvenes van tan ensimismados en sus teléfonos móviles, en sus propios pensamientos, que ven a una señora mayor y no le ceden el asiento. Hace unos años eso era impensable. Si un joven no se levantaba para cederle el asiento a una persona mayor, cualquier adulto que hubiera a su lado le daba un cocorrón y lo hacía levantarse. Pero ya no. Hoy en día, si encima la persona mayor se encuentra mal o lo que sea y no tiene fuerzas y le pide, joven, me cede el asiento, el joven le dice, de eso nada. Se están perdiendo las buenas costumbres. Ni tan siquiera los adultos respetan ya las canas de sus mayores. Antes se consideraba un privilegio cuidar de los ancianos. Hoy en día los ancianos se estorban. Se les mandan a residencias, se les quitan de en medio.
Conforme avanza el mundo, se supone que el mundo debería ser mejor, pero en realidad no es así. Si nosotros observamos el desarrollo de la humanidad, vamos viendo que la cosa no va mejor. En muchas cosas, en muchos sentidos, va de mal en peor. Por eso Pablo nos dice aquí que debemos dar gracias en todo. Y nos aclara que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. De modo que la voluntad de Dios es que seas agradecido. Esta es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué querrá Dios de mí? Bueno, pues Dios quiere que seas agradecido. Yo estoy seguro de que todos tenemos motivos para estar agradecidos por algo. Aún las personas más pesimistas, los más refunfuñosos, tienen algo por lo que sentirse agradecidos. Por alguna persona en particular, por alguna experiencia que han tenido, por el mero hecho de estar vivos, por estar en un país que no está en guerra, por no padecer hambre o alguna enfermedad grave, o simplemente por poder contar con alguien de confianza o que te ayuda. Cuando alguien te ofrece ayuda, debiéramos estar agradecidos. Todos tenemos motivos, como digo, para ser agradecidos. Pero muchos no dan gracias nunca, o casi nunca. Es decir, en realidad, estamos dejando de ser agradecidos. Ya ni siquiera le damos gracias a Dios. Antes decíamos siempre, a cada instante, por cualquier cosa, gracias a Dios. Ahora casi nadie lo dice. Y aquellos que aún lo decimos, muchas veces tenemos que enfrentar a alguien maleducado que dice, de Dios nada, gracias a mí, o gracias a tu trabajo, o gracias a tu esfuerzo. Aunque, ¿qué sería de nosotros si no fuera por Dios? ¿No es Él quien nos da la salud, quien nos da el trabajo, la capacidad de esfuerzo? Es como la historia que cuenta el evangelista Lucas en su evangelio. En el evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, se relata la historia, una historia real. El Señor Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. En aquella época los leprosos estaban apartados de la sociedad por miedo a la contaminación, a que se contagiaran. Y eran personas que no podían tener relación con su familia, no podían tener relación con nadie. Eran obligados a llevar unas campanitas para que si iban por un camino y alguien escuchaba una campanita, sabía que venía un leproso e inmediatamente se iba hacia otro lado. Era una vida triste, desahuciado de todos. Y cuando Jesús iba a entrar en esa aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque sabían que tenían prohibido acercarse a nadie. Pero desde lejos, ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, dijo, id y mostraos al sacerdote. Los leprosos podían pensar, ¿mostrarnos al sacerdote? Eso es lo que hay que hacer cuando uno ya no está leproso. Si alguna persona que padeciera lepra era sanada, debía de presentarse al sacerdote. El sacerdote debía examinarlo y ver que la lepra había desaparecido. Y entonces lo autorizaba otra vez a volver a poder vivir en sociedad. Pero cuando aquellos 10 leprosos le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros, él les dijo, id y presentaros al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, dándole gracias,
Curiosamente, ese que volvió no era un judío, era un samaritano. Y judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí. Pero los judíos no volvieron a darle gracias a Jesús. Solo aquel samaritano se sintió agradecido. Se arrodilló a los pies de Cristo y respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un pasaje que podríamos meditar profundamente. Ser sanado de una enfermedad mortal, como era entonces la lepra, era una bendición enorme. Pero ¿saben? De los 10 que fueron sanados, solo uno volvió a darle gloria a Dios. ¿Y saben qué? Por darle gracias al Señor, no solo fue sanado, sino que Cristo lo salvó. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fueron 10 sanados, pero solamente uno fue agradecido. En la sociedad moderna en la que nos movemos y vivimos hoy en día, se nos ha enseñado a reclamar nuestros derechos. Todo el mundo conoce sus derechos y todo el mundo sabe reclamar sus derechos, pero nadie quiere saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes. Por ejemplo, en el matrimonio, mucha gente va al matrimonio sabiendo cuáles son sus derechos, pero la mayoría ignoran cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, las obligaciones que asumen cuando te casas. Bueno, el primer punto, pues, de la reflexión de hoy es ser agradecidos, dad gracias. El segundo punto es en todo, porque es lo que dice ahí el pasaje, dad gracias en todo. Porque es fácil dar gracias en las cosas buenas, pero viviendo en comunidad como vosotros estáis viviendo, vais a tener muchas oportunidades de practicar lo que vais aprendiendo de la palabra de Dios. De todos he sabido que es relativamente fácil dar gracias por lo bueno. Bueno, es más fácil que dar gracias por lo malo. Cuesta menos. Pero el apóstol Pablo dice aquí, dad gracias por lo bueno. No, él dice, dad gracias en todo. ¿Y qué es lo que abarca la palabra todo? La palabra todo lo abarca todo. Eso significa que debemos dar gracias por lo bueno y también por lo malo. Cuando las circunstancias son agradables y aun cuando las circunstancias no sean agradables, debemos dar gracias en todo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando me salgo con la mía o cuando no me dejan salirme con la mía, debemos ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios aún en lo malo. Debemos aprender a hacer eso, porque no es fácil. Pero siempre, si siempre nos fuera bien, entonces seríamos personas inmaduras, caprichosas, sin fundamento. Porque a veces las mejores, las más valiosas lecciones de la vida las aprendemos no cuando nos va bien, sino cuando nos va mal. No en el éxito, sino en el fracaso. En las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Cuando somos afligidos, ahí es que aprendemos. Mucho más que en los tiempos de bonanza. Por eso debemos dar gracias a Dios. Aún por los fracasos, aún por las veces que caemos, aún por las veces que fallamos. Debemos darle gracias a Dios, porque estamos en una escuela, estamos aprendiendo. De modo que el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo en este pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:18, es que debemos dejar de quejarnos, debemos ser agradecidos. A veces, si lo ponemos en la balanza, hay mucha más queja que gratitud. Debemos dar gracias en todo, sea cual sea la circunstancia en la que estemos pasando.
nos vaya bien o no nos vaya bien y nos vaya mal. Y dice ahí el apóstol Pablo, dad gracias en todo. Y el tercer punto es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
gracias. Practíquenlo, porque eso hará que estés un poquito más cerca de Dios. Es el deseo de mi corazón, que todos y cada uno de ustedes cada día esté un poquito más cerca de Dios. Y si ustedes van aprendiendo de lo que oyen, de lo que leen en las Sagradas Escrituras, si ustedes van aprendiendo cada día y tienen en cuenta eso que van aprendiendo, ustedes van a ser mejores personas, mejores hombres o mujeres, mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos. Yo les animo, por favor, no solo sean oidores, sean hacedores de la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, a mí me gustaría intentar responderla con la ayuda de Dios. Pastor, una pregunta. ¿Por qué ser agradecidos cuando nos va mal? Bueno, porque, como he dicho, las lecciones más valiosas de la vida las aprendemos muchas veces, no cuando nos van las cosas bien, sino cuando las cosas nos van mal. En cierta ocasión, un periodista joven le preguntó a Thomas Edison, le preguntó, ¿cuántos experimentos hiciste hasta que lograste la lámpara, la bombilla? Él dijo, más de 2000. Y el joven periodista se rió de él y le dijo, o sea que tuviste más de 2000 fracasos. Y Thomas Edison muy serio le dijo, no, yo jamás fracasé. Me propuse conseguir la lámpara, la bombilla, y lo he conseguido. Los fracasos a los que tú te refieres simplemente eran pasos para llegar al éxito. Es decir, muchas veces de los fracasos aprendemos y tenemos que estar agradecidos a Dios, a veces por los errores que hemos cometido, porque nos han enseñado y son parte de la experiencia que nos han hecho ser lo que somos. Por tanto, es bueno darle gracias a Dios en todo, por todo. Bien. Hola, ¿cómo está, pastor? Muy bien, gracias. Le tengo una pregunta importante. Es que, bueno, de ayer para hoy yo soñé con mi esposa, pero fue un sueño que a mí me llegó al corazón porque, pues, en teoría, ella, pues, me estaba engañando. Entonces, ¿cómo podría yo consolar ese pensamiento de que, pues, ella podría estar engañándome o no? En primer lugar, los sueños solo son sueños. ¿Ok? Es decir, los sueños no son una realidad. Los sueños solo son sueños. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra mente que no descansa viaja entre el recuerdo y la imaginación. A veces, si nosotros no somos buenas personas, escucha bien, si nosotros somos capaces de engañar a nuestra esposa, a veces nosotros pensamos que nuestra esposa también nos puede engañar a nosotros. Y soñamos que nuestra esposa nos está siendo infiel, cuando en realidad no es así. Pero como nosotros somos infieles, pensamos que ella también lo es. Entonces, son asociaciones de ideas. Es el viaje de nuestra mente entre los recuerdos y la imaginación. Pero cuando tú te despiertas, tú sabes que un sueño es solo un sueño. La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 7, dice que donde abundan los sueños, abundan también las vanidades. Mas tú teme a Dios. Es decir, no hagas caso de los sueños. Simplemente entiende que es solamente eso, un sueño. Solamente una imaginación, no más. No tiene fundamento alguno para tú desconfiar de tu esposa. ¿Ok? Más allá de tu propia desconfianza en ti mismo.
¿Y por qué hay partes en la Biblia que dice que a los antiguos apóstoles y antiguos creyentes y testigos fieles tuvieron sueños que les revelaron cosas? Y entonces, ¿eso qué vendría siendo? Porque ellos en sus sueños se les revelaron cosas, pero dicen que es imaginación. Buena pregunta. A ver, la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Empezó a escribirla Moisés, que vivió 1500 años antes de Cristo, y unos 1400 y pico años antes de Cristo, y la terminó el apóstol Juan 70 años después de Cristo. Por tanto, se escribió en un periodo de más o menos 1500, 1600 años. En ese periodo de tiempo, en toda la Biblia, apenas si hay un puñado de sueños proféticos. Es decir, apenas si en un puñado de ocasiones Dios habló a alguien por sueños. Y eso fue antes de que la Biblia estuviera terminada. Por tanto, puesto que los sueños tienen una connotación de la mezcla esa de la que te hablaba antes, de los recuerdos y la imaginación, como la imaginación es subjetiva, es decir, no es objetiva, es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fiable, porque es simplemente algo que te imaginas, pero eso puede tener fundamento o no. Y en la mayoría de los casos, la imaginación es capaz bueno, si nosotros nos ponemos a imaginar, podemos imaginar una novela completa. Por tanto, los sueños no son algo fiable. Por eso digo, solamente en casos muy contados, cuando todavía la Biblia no estaba terminada, Dios habló por sueños. Y esto a muy poca gente. Pero cuando la Biblia se terminó, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y es a través de ella que sabemos la verdad. Pero los sueños no son fiables. Por eso la propia Biblia nos dice que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Pero que nosotros debemos temer a Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y la palabra de Dios es la base, el fundamento de nuestra fe. Es en la palabra de Dios que encontramos la luz, el conocimiento, la sabiduría, es decir, la verdad. La encontramos en la palabra de Dios, no en nuestra imaginación. La Biblia dice en Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Nuestro propio corazón nos engaña. Por ejemplo, yo llevo casi 40 años de consejero y he podido ayudar a mucha gente con problemas matrimoniales y demás, ¿no? Bueno, pues yo he atendido muchas veces a alguien que me dice, pastor, mi esposo me ha abandonado, yo no puedo vivir sin él, me voy a morir. Y yo les convenzo, no es así. Eso es producto de tu imaginación. Tú tenías una vida antes de conocer a tu esposo y ahora que tu esposo se ha marchado, tú puedes tener una vida sin tu esposo. Lo mismo que pudiste vivir sin él antes, puedes vivir sin él ahora. Por tanto, no hay que hacer caso al corazón, porque el corazón nos engaña. Pero la palabra de Dios es fiable. Por tanto, no hagas caso de los sueños. De nada. Hasta luego. Pastor, buenas noches. Yo más que una pregunta, me gustaría pedirle un consejo. Hace unos días tuve la oportunidad de ver a mi madre y ella está metida en una congregación donde usted ya me dijo que no existe tabú de lenguas, que todo ese tipo de prácticas que hacen son para engañar a la gente. Y yo no me siento cómodo siendo partícipe de esa congregación. Y le dije que sí, siento la necesidad de congregarme, pero no ahí. Entonces, mi duda sería que si debo estar ahí cuando no me siento cómodo y cuando sé que hacen cosas que no llenan mi espíritu y cosas que son como idólatras o algo así, ¿cómo sí, ¿cómo se dice? Que son fanáticos. ¿De quién hablas? ¿De tu pareja? No, de mi madre. Mi madre desea que me congregue en el mismo lugar que ella. Yo no me siento cómodo ahí, pero yo sé que la palabra dice que debo someterme a mis padres, que debo obedecerlos y honrarlos.
¿Ok? ¿Ya tú eres adulto? Ah, no te oigo. No te oigo, no te oigo. Espérate que le den al punto. Que si le puede repetir, pastor, porque no escuchó. Ok, muy bien. Digo que ya tú eres una persona adulta. ¿Ok? Cuando somos niños pequeños, vamos de la mano de mamá a donde ella nos lleve. Porque somos niños y tenemos que ir donde mamá nos lleve. Pero cuando ya somos mayores, nosotros podemos escoger nuestro propio camino. Entonces tú puedes escoger tu propio camino. Tú puedes decirle, mamá, yo no quiero ir a esa congregación por esta razón, por esta o por otra, ¿no? Yo te aconsejo que cuando hables con ella, le des textos bíblicos que le puedan ayudar a ella a entender tu postura. No solamente le diga, porque yo no estoy de acuerdo con eso, sino que le muestres bíblicamente por qué no estás de acuerdo. Mira, ahí se dicen que hablas en lengua, pero si tú vas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 5 al 11, ahí se ve que las lenguas que se hablaron en Pentecostés eran lenguas humanas, eran idiomas. En la Biblia, siempre que se habla de lenguas, se habla de idiomas. No se está hablando de palabras incoherentes que no tienen sentido. Rabasabarabacá, eso no significa nada. Y se empiezan a repetir las mismas frases, las mismas palabras, que no son palabras siquiera, sino que son, bueno, pues, balbuceos, ¿no? Ahora, muéstrale por la Escritura por qué no estás de acuerdo con eso. Pero sobre todo, muéstrale con tu testimonio, con tu ejemplo, el cambio de vida que Dios ha hecho en ti y ella querrá el mismo Dios que tú tienes. ¿Ok? Está bien, muchas gracias. Pastor, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Hola. Ábalos. Hola, felicidades. Felicidades. Gracias. Muchos abrazos. Yo quisiera, mi pregunta es, si me puede ayudar un poco en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Efesios 6, 10. Sí, es acerca de la armadura de Dios. Quisiera que me ayudara. De la armadura de Dios. Claro. Bueno, si estudiamos sobre la armadura de Dios, nos damos cuenta de que de lo que está hablando es de que hagamos lo correcto. Cuando dice la coraza de justicia, es decir, que hagamos lo justo, lo correcto. El yelmo de la salvación, es decir, que pensemos que ya Dios nos ha salvado y ese pensamiento de que le pertenecemos a Él nos va a guardar de los malos caminos. Cuando dice que debemos llevar el calzado del apresto del Evangelio, ¿no? Pues que debemos ir a hablar del Señor a otras personas. Es decir, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, las cosas nos van mejor. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Por tanto, la armadura de la que nos habla es que nos ocupemos en las cosas de Dios, que creamos a Dios, que confiemos en Él, que pongamos por obra su palabra. Cuando nosotros andamos en la verdad, cuando hacemos lo correcto, bueno, pues eso es como una muralla que te protege contra los dardos de fuego del maligno. Cuando una persona se involucra en el pecado, en lo incorrecto, en lo malo, ahí es como si estuvieras requebrajando tu propia armadura y por ahí el enemigo se va a meter y te va a hacer daño. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando hablamos en verdad, sin mentiras, aunque decir la verdad a veces sea perjudicial para uno, ¿ok? Pero aún así, si tú te mantienes en decir la verdad, eso va a ser al final una armadura que te protege. Si tú haces lo correcto en vez de lo incorrecto, si haces lo que es bueno, si defiendes a quien debes defender y corriges a quien tienes que corregir, eso va a ser como una armadura que te va a proteger. Pero si haces lo incorrecto, pues te quedas desprotegido. Porque el enemigo, el diablo, lo único que le da autoridad sobre tu vida para que hacerte daño es que tú hagas el mal, es que tú peques. Si tú te involucras en lo malo, te desproteges. Pero si te involucras de lo bueno, te fortaleces y te proteges. ¿Ok? ¿De qué?
Otra pregunta, pastor. Alguna vez me comentaron que tener una imagen de Cristo crucificado no era bueno. ¿Es cierto eso? Claro, porque los ídolos nada son. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 115. Los ídolos de los hombres tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no sirven para nada. Tienen pies y tampoco andan. Así son los ídolos que los hombres hacen. Por tanto, ¿de qué sirve un ídolo? El apóstol Pablo dice, un ídolo nada es. No sirve ni para hacer bien, ni tampoco para hacer mal. Por tanto, lo que Dios quiere, según lo que él dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Otra pregunta, pastor. ¿Cree que Dios me perdone por haberle desobedecido y haber hecho un mal acto en mi cuerpo? Un tatuaje. Bueno, a ver, el tatuaje en sí mismo no es pecado, ¿ok? El pecado es si ese tatuaje es malo, es decir, es algo grosero o es algo que es infame, ¿no? Pero el tatuaje en sí mismo no es pecado. El pecado es cuando alguien se hace un tatuaje en honor a un muerto. Eso sí está prohibido en la palabra de Dios por Levítico 19. Pero un tatuaje en sí mismo decorativo no es malo en sí mismo, ¿no? Por tanto, es importante eso. Ahora, si el tatuaje en sí es algo grosero, es algo malo, es algo que ofende a Dios, pues lo que tenemos que hacer es tratar de no solo pedirle perdón a Dios, sino tratar de quitar ese tatuaje de alguna manera, ¿no? O encubrir, o ocultarlo, o quitarlo, ¿no? Yo le pregunto, pastor, lo que pasa es que comentan que nuestro cuerpo es un templo de Dios, por eso no nos podemos tatuar. Bueno, eso, a ver, la palabra de Dios dice claramente en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que pecado es infringir la ley de Dios. Pecado no es lo que cualquiera dice que es pecado. Pecado es infringir la ley de Dios. Y no hay ninguna ley de Dios que prohíba tatuarse, excepto si te tatúas en honor a un muerto. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero si el tatuaje no es en honor a un muerto, no hay ningún pasaje bíblico que lo contradiga. No hay ningún mandamiento de Dios de que no puedas hacerlo. Lo que pasa es que tatuarse no es algo agradable, porque tarde o temprano el tatuaje que tú te haces es para toda la vida. Y muchas veces ustedes saben que la imagen es muy importante. A veces una persona tatuada va a ser vista con más recelo que una persona que no tiene tatuaje. Esta es la verdad. Si vas a buscar un trabajo, si quieres echarte una novia, cualquier cosa, ir tatuado es algo que va a crear cierto recelo. Entonces, eso hay que pensarlo. Otra cosa que también hay que pensar es que muchas veces los tatuajes se infectan. Yo he visto algunas infecciones por causa del tatuaje terrible, o por piercing. He visto la lengua que no cabía dentro de la boca por una infección de un piercing. Entonces hay que tener cuidado con lo que se hace. Y hay que pensar muy bien en los pros y en los contras. Pero no podemos decir que sea pecado tatuarse porque Dios no lo dice. Por tanto, yo no me puedo erigir en el lugar de Dios y decir es pecado esto, o a mí me parece que esto es pecado cuando Dios no dice nada, ¿no? Mi misión no es prohibir nada que Dios no haya prohibido. Otra pregunta, pastor. ¿Hay algún problema en portar una cruz como símbolo o el pescado del cristianismo? No, no hay ningún problema. Porque una cosa es una imagen, otra cosa es un símbolo. Un símbolo es algo que representa algo. Por ejemplo, el pescado ha sido siempre símbolo de la fe cristiana porque en griego la palabra que se escribía pez es la misma, servía como acróstico, es decir, las iniciales de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Por tanto, se usaba el pescado
como el pez como un símbolo de la fe cristiana. Durante años, en el periodo de la persecución de los primeros cristianos, el pez se usó como contraseña. Saben que el cristianismo, la fe cristiana, estaba perseguida. Entonces, cuando una persona quería reunirse, llegaba a un pueblo y quería reunirse con los cristianos, iba al mercado, preguntaba si conocían a algún cristiano y entonces la persona hacía como medio círculo con el pie. Mientras hablaba, decía, oye, ¿conoces a algún cristiano, algún seguidor de Jesús? Y entonces con el pie hacía en el suelo, hacía en el polvo del suelo, hacía como medio círculo. Y si la persona confiaba que no era un espía romano, pues entonces hacía con el pie la otra parte del pez y entonces lo borraban y le decía, sígueme. Y se lo llevaba al grupo de creyentes, ¿no? Por eso el pez es un símbolo de la fe cristiana. Y la cruz es un símbolo de la resurrección de Cristo. Es decir, una cruz vacía, sin imagen. Si la cruz tiene imagen, ya no es una cruz, es un crucifijo. Y eso significa que esa imagen es un ídolo al que mucha gente le adora. Y eso está prohibido por Dios. Pero una cruz vacía es un símbolo de la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo ya no está en la cruz está vacía. Por tanto, siempre la cruz desde el principio fue símbolo de la resurrección de Jesús. No hay ningún mal en utilizar una cruz o en utilizar un pez como símbolos. Es como la bandera del país, ¿no? Es un símbolo. Nadie adora la bandera, pero sí que sabe que representa a su país, ¿no? A ver, ¿qué es el Sion? ¿Y qué funciones tiene? ¿Y por qué me platica de su liberación y restauración? No he entendido la pregunta. ¿Puede repetirla? Yo tampoco. ¿Qué es el Sion? ¿Qué es el Sion? Seón. Dice Sion. El Seol es la Sion. Isaías 35:1. Isaías 35. ¿Qué es el Sion? Isaías 35:1. A ver. Isaías 35:1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. Eso es lo que dice Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto. Él se refiere, se refiere él al Sion, no Seol. Vale. Entonces, las Biblias no deberían llevar títulos, ¿ok? Porque los títulos son puestos por los hombres. Y las Biblias no deberían tener títulos porque confunden. Los títulos no son palabra de Dios, ¿ok? Ahí se está hablando del futuro glorioso de Sión. Sión es una referencia al pueblo de Dios, es decir, a la Jerusalén. Por tanto, está hablando del futuro glorioso de Israel, ¿ok? Hay una más. Dice, ¿qué pasa si tienes el tatuaje del muerto? Eso es en la santería, lo que se practica en la santería. Alguien se tatuó lo que le llaman el muerto. ¿Qué consecuencia tiene eso? Es algo por lo que tendría que pedir perdón y, como digo, quitarse ese tatuaje de alguna manera, bien ocultándolo o bien quitándolo realmente, ¿no? Porque es algo que no agrada a Dios. Pero es como cualquier otro pecado, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo y perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Por tanto, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y quitarnos ese tatuaje de alguna manera u ocultarlo, ¿no?
¿Me puede explicar bien Génesis 30, versículo 3? Génesis 30, versículo 3. Bueno, era una costumbre que había en los pueblos paganos de aquella época, en los pueblos cananeos, cuando Raquel vio que no tenía hijos, pues le dijo a Jacob que, bueno, que se llegara a su sierva, ¿no? Esto fue lo que hizo también la mujer de Abraham, Sara, ¿no? Es decir, Sara, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, pero como ella ya tenía 90 años y Abraham 100, pues dijeron, bueno, ya a estas alturas, ¿cómo vamos a tener hijos, no? Entonces lo que hizo Sara fue entregarle a su criada, porque era una costumbre pagana, era una costumbre que cuando un hombre tenía una esposa y esa esposa era estéril y no le daba hijos, entonces la esposa le entregaba a su criada, una criada joven, y entonces el marido se acostaba con la criada, y cuando la criada iba a dar a luz, la esposa se ponía rodilla con la criada, recibía al niño de la criada como si fuera suyo y se lo entregaba a su marido, como si el hijo lo hubiera tenido ella. Por tanto, esa costumbre es lo que vemos aquí en el capítulo 30, ¿no? Que Raquel, que en ese momento no tenía hijos, le dice a Jacob que se acueste con su criada para que ella le dé hijos, ¿no? Algo que lógicamente se practicaba, pero que no era conforme a la voluntad de Dios. Ojo. Aquí hay otra. Dice, ¿por qué Jacob le sirvió a Labán 7 años y no le entregó a Raquel? Porque le decía que no podía entregar a la hija grande antes que a la chica. Bien, era una costumbre también de aquella época. Lo lógico es que los padres quisieran casar primero a las hijas más grandes y después a las más pequeñas. Entonces Labán simplemente lo que hizo fue engañar a Jacob. Cuando Jacob le dijo que quería a Raquel, pues él le dijo, no importa, tú trabajas 7 años por ella y yo te la doy. Pero la noche de boda, en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, a su hija mayor. Y entonces le dijo, bueno, pues ahora trabaja otros 7 años por la menor, porque no podía darte a la menor sin que la mayor estuviera casada. Y entonces, bueno, tuvo que trabajar 14 años por Raquel, ¿no? Eran las costumbres de aquellos pueblos. Una más. Dice Apocalipsis 12:3. 123. Apocalipsis. 123. Dice Apocalipsis 12:3. Dice, me habla de 7 iglesias. ¿Me podría explicar de ellas y cuáles son? No, 7 iglesias. Ahí de lo que se habla es de gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, como saben, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Por ejemplo, las cabezas y las diademas, en este caso las coronas, significan poder, reinos. Y bueno, eso es de lo que está hablando ahí, ¿no? Ahí está hablando de una profecía futura que ha de acontecer en el tiempo de la gran tribulación, un periodo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Y es de lo que se habla ahí, en un lenguaje simbólico. Lo que se está diciendo es que 7, o sea, un país o una conflagración de países con 7 coronas, 7 cabezas, van a unirse para perseguir, en este caso, a la mujer, que en ese sentido la mujer es el pueblo de Israel, quien le va a perseguir pues son las naciones incrédulas que van a tratar de aniquilar al pueblo judío, ¿no? Una vez más en la historia. Esto de las 7 iglesias, ¿podría
podrá explicar? Lo de las 7 iglesias se ve en los capítulos del 2 al 3, no en el capítulo 12. Lo de las 7 iglesias se ve en los primeros capítulos de Apocalipsis, donde se habla de que Cristo le aparece a Juan estando preso en la isla de Patmos y le dice que escriba una carta a las 7 iglesias de Asia. ¿Ok? Ok, dice, bueno, acá en México hay una colonia que se llama Iztapalapa. En ella se revive la pasión de Cristo y preguntan si eso es bueno o malo. Bueno, una representación es una obra de teatro. El teatro no es malo en sí mismo, ¿no? Depende de lo que se haga en el teatro. Una obra puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de la obra y de lo que hagan los actores, ¿no? Pero no tiene por qué ser mala hacer una representación de la pasión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O del sacrificio de Cristo. No tiene por qué ser malo. Siempre que se haga con respeto. Viene una pregunta, pero la están empleando. Un momentito, por favor. ¿Por qué Semana Santa no se puede comer carne? ¿Por qué Semana Santa no se puede comer carne? ¿Es verdad? ¿Sí es verdad? Es verdad para los católicos, porque los católicos tienen muchos mandamientos que no son mandamientos puestos por Dios, sino puestos por la Iglesia Católica, a fin de sacar dinero a la gente, ¿no? Es decir, tú no puedes comer carne, pero si le das una ofrenda a la Iglesia, entonces sí puedes comerla. Bueno, es una manera de sacar dinero a la gente, ¿no? Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. Es decir, Dios no ha dicho que no se pueda comer carne el viernes, ¿no? Eso fue simplemente, pues como digo, un mandamiento humano sin fundamento alguno. ¿Ya son dudas? No. Una compañera pregunta, ¿por qué no se puede comer la sangre? Bueno, no es cierto que no se pueda comer la sangre. Es cierto que Dios se la prohibió a Israel cuando estaba en el desierto. En aquella época todavía la luz eléctrica no se había descubierto, ni existían los frigoríficos, ni los congeladores. Entonces, cuando en el desierto se mataba un animal para comerlo, ustedes saben que muchas veces no se comía el animal completo y se guardaba para el día siguiente y a veces para varios días. Lo que ocurre cuando se mata a un animal es que lo primero que se corrompe del animal justamente es la sangre. Entonces muchas veces había personas y familias enteras que enfermaban debido a eso. Y Dios le da una serie de instrucciones que tienen que ver con la alimentación. Y Dios les dice que no comieran sangre. Pero era un mandamiento dietético que era para el pueblo de Israel en aquella época. Más adelante, seguimos estudiando el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Por tanto, se puede comer sangre como se puede comer cualquier alimento que uno quiera. Porque según 1 de Timoteo capítulo 4, dice: por la oración y por la palabra de Dios es santificado. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por tanto, el pueblo judío le fue prohibido en aquella época comer sangre. Pero nosotros ni somos judíos, ni estamos en el desierto, sino que vivimos en el siglo XXI y tenemos congeladores, tenemos frigoríficos y no hay nada que nos prohíba poder comer cualquier cosa que queramos. Aquí hay una más. Dice, ¿por qué debemos creer en Dios? ¿O cómo puedo establecer mi fe? Porque me es difícil entregarme totalmente a Cristo. Bueno, nadie dice que sea fácil entregarse totalmente a Cristo.
para mí no fue fácil. Yo me llevé años buscando a Dios. Me llevé años buscando, lo busqué, bueno, primero en lo que conocía, que era la Iglesia Católica Romana. Yo traté de que los curas me dieran respuesta a los interrogantes que yo tenía, a las preguntas que me hacía, y no supieron darme respuesta. Estudié con los testigos de Jehová, con los mormones, leí todo lo que cayó en mis manos, estudié hasta brujería, estudié todo lo que, bueno, he estudiado muchísimos libros. Y llegó un momento en el que yo me consideré ateo, en el sentido de que pensé que no había nada ni nadie. Hasta que un día alguien me habló de Jesús de una manera que nadie más lo había hecho entonces. Me habló de Jesús con la Biblia en la mano. Y cuando yo le hacía una pregunta, hacía lo que yo les estoy haciendo ahora. Citaba las Escrituras y me daba la respuesta de parte de Dios conforme a lo que está escrito en la Biblia. Y a mí eso me llamó la atención. Y empecé a estudiar. Y después de mucho estudiar, fue que yo le entregué mi vida a Cristo. No fue fácil, pero tampoco es imposible. Los científicos dicen que un poquito de ciencia, es decir, un poco de conocimiento, vuelve al hombre soberbio y cree que no necesita de Dios. Pero cuando uno tiene mucho conocimiento, cuando uno profundiza en la ciencia inexorablemente te va a llevar a creer en Dios. Por eso la mayoría de los científicos, la mayoría de los premios Nobel siempre han sido cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo? ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Ok. La diferencia entre el diezmo y la ofrenda es que el diezmo era un impuesto que se pagaba en el pueblo de Israel tanto para mantener el gobierno como para mantener el clero. Porque en Israel los sacerdotes no solamente eran sacerdotes, también eran gobernantes. Y para poder sostener el clero, el gobierno, atender a las necesidades de los pobres, poder atender a las viudas, a los huérfanos, poder mantener al ejército, poder mantener al templo, pues entonces Dios estableció un impuesto que era el diezmo, el 10%. Pero es curioso que ese diezmo solamente lo pagaban los que tenían tierras y ganado. Es decir, un comerciante no pagaba diezmos, un zapatero no pagaba diezmos, alguien que cosía telas no pagaba diezmo. El diezmo solo lo pagaban los que tenían tierras, los terratenientes, y los que tenían ganado. Entonces, cuando los ganados, cada cierto tiempo, el ganado se reproducía, entonces ellos lo contaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10º le pertenecía a Dios y lo apartaban. Seguían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10º era para Dios. Y cuando cogían las cosechas, los primeros frutos, las primicias, eran para el Señor. Y después el 10% de la cosecha era para el Señor. Pero bueno, ese era un impuesto para el pueblo judío. La cuestión es que nosotros no somos judíos, somos la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo no está formada por judíos, aunque hay judíos, pero ya no es necesario dar el diezmo. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿Cómo sostuvo Cristo su ministerio? ¿Cómo sostuvo Pablo su ministerio? ¿Cómo se sostuvo la Iglesia a lo largo de 2000 años? Bueno, la Iglesia se sostuvo siempre por medio de ofrendas voluntarias. Cuando, por ejemplo, nosotros, el domingo por la mañana, cuando adoramos a Dios, pasamos una bolsa y la gente echa lo que buenamente puede. Nadie le dice lo que tiene que echar o lo que no tiene que echar, sino que cada uno echa lo que puede. Y si Dios te ha bendecido mucho, pues echas más, y si Dios te ha bendecido menos, echa menos, y si no tienes para echar, pues no echa nada y te quedas tan tranquilo. No pasa nada. Pero de esa manera nosotros podemos pagar
el templo, podemos ayudar a los necesitados, podemos hacer un montón de cosas con una sola ofrenda voluntaria, sin necesidad de diezmos, ni de primicias, ni de pactos, ni de cosechas, ni de nada de esas tretas o de esas manipulaciones que hace mucha gente para sacar el dinero a las personas que desconocen las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay una más. ¿Es malo tener tatuada la oración a la muerte? Bueno, no conozco la oración a la muerte, pero no suena muy bonita, la verdad. Ya, pastor, ya no hay más. Muy bien. Bueno, pues déjenme agradecerles una vez más la oportunidad que me dan cada viernes de poder pasar este tiempo con ustedes. De verdad que yo lo disfruto y lo agradezco enormemente al Señor y también a vosotros. Me gustaría hacer una oración para pedir al Señor que Él os bendiga a todos y cada uno en particular. ¿Ok? Oremos. Padre del cielo, te damos gracias en esta ocasión, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra que nos enseña cuál es tu voluntad específica para nuestras vidas. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, a ser agradecidos en todo, porque esta es tu voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos no solamente a saberlo, sino a practicarlo, a que seamos capaces de darnos las gracias los unos a los otros. Ser agradecidos, Señor. En esta ocasión queremos darte gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Porque cada vez que pasamos tiempo delante de ti, meditando en tus cosas, vamos acercándonos un poquito más a ti, Señor. Gracias. Por ser bueno con nosotros, gracias. Por proveer para nuestras necesidades, gracias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor. Ayúdalos a cada uno. Tú conoces su situación. Tú sabes de qué cosa ellos tienen necesidad. Bendícelos, Señor. Ten misericordia de todos ellos y dale a cada uno según tu bondad, según tu misericordia. Ayúdalos, levántalos, dale fuerza, sana al que esté enfermo. Ayuda al que lo necesite, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y bendice a Edgar y a sus colaboradores para que sigan haciendo esa hermosa labor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado. Para tu gloria, Señor, y para tu honra. Amén. Hola. Que Dios te bendiga, Pastor Nicolás. Pásatela bonito todos los días de festejo, tu cumpleaños. Pásatela bonito. Muchas gracias, Edgar. Dios les bendiga a ustedes y les siga dando fuerza y ánimo para continuar con esta hermosa labor. Gracias. Que Dios te bendiga. Felicidades, pastor. Gracias.